Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a iniciar nuestra primera sesión del curso de aritmética, ¿ya? El primer tema, la primera sesión va a ser el tema de lógica proposicional, parte uno, ¿no? Uno, ¿ya? Así que vamos a iniciar viendo conceptos previos y luego de ver conceptos previos vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? A ver. Cuando hablamos de lógica proposicional, como dice el concepto, es una parte de la lógica que tiene por objetivo del estudio de las proposiciones y la relación entre ellas, así como la función que tiene las variables proporcionales y los conectores lógicos. En pocas palabras, vamos a encontrar proposiciones, ¿ya? Y la lógica proposicional estudia esas proposiciones, ¿de acuerdo? Ahora, te preguntarás qué es una proposición lógica. Vamos a ver qué es una proposición lógica, ¿ya? Dice acá abajo, también conocida como enunciado cerrado. Es un enunciado que posee valor de verdad, ¿de acuerdo? ¿Cómo valor de verdad? Cuando encontramos una proposición lógica, yo voy a definir o voy a encontrar si esa proposición lógica va a ser verdadero o falso. A eso se le llama valor de verdad, ¿no? Es como por decir que yo diga, ¿no? Los alumnos de CEPRE 3 son puntuales. ¿Cuál sería su valor de verdad de ese enunciado, de esa proposición? Profesor, falso, ¿no? Es como que yo diga, ¿no? Los alumnos de CEPRE 3 son inteligentes. Profesor, he hecho una proposición, tengo que hallar su valor de verdad de esa proposición. Puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, una proposición lógica solamente puede tener dos valores de verdad, verdadero o falso. ¿De acuerdo? Ahora, acá hay ejemplos de la variable proposicional, ¿no? Por ejemplo, sí, ya, por ejemplo, aquí encontramos dos tipos de variables proposicionales, una que es denominada simple y una que es denominada compuesta. ¿Por qué simple? Porque es una proposición de una sola, vamos a llamarle, de una sola variable. Por ejemplo, dice aquí, Carlos es despistado. Esta frase, esta proposición, va a ser denominada solamente una sola variable, ¿no? Carlos es despistado. O también puede llamarse Carlos es travieso. Como tú te das cuenta, aquí solamente hay una sola variable, ¿no? Carlos es despistado. O también lo puedo decir Carlos es travieso. ¿De acuerdo? Y normalmente a una proposición, a una variable de la proposición, se le denomina con letras minúsculas. A partir de qué letra yo le voy a asignar a una proposición. Le vamos a asignar a partir de la letra P. ¿Cómo así? Por ejemplo, a toda esta frase que tú observas aquí, Carlos es despistado, como es una proposición simple, yo a toda esta frase, para no escribir toda esa frase, le puedo asignar una variable P. ¿De acuerdo? Y a Carlos es travieso, para no escribir toda esa frase, le puedo asignar una variable Q. Entonces, a partir de la letra P hacia adelante, vamos a considerar las variables proposicionales, que van a reemplazar solamente a los enunciados proposicionales. ¿De acuerdo? Ahora, como
Hemos visto, hay variable proposicional simple, de una sola variable, pero también hay variables proposicionales compuestas, o también llamadas moleculares. ¿Por qué compuestas? Porque está formada por dos o más variables. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Carlos es travieso y despistado. Si tú te das cuenta, aquí yo tengo dos variables proposicionales. Una es Carlos es travieso y despistado. ¿Cuántas variables proposicionales tengo? Dos. Carlos es travieso y despistado. ¿A partir de qué letra vamos a colocar las variables? De la letra P. Entonces, toda esta frase lo cambio por la letra P y toda esta frase despistado lo cambio por la letra U. Entonces va a ser P y U. Esto me representa a esta variable proposicional compuesta. Ahorita vamos a ver que la letra I se va a cambiar por un conector lógico. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Pero por el momento, date cuenta que para una frase proposicional, para un enunciado, lo voy a reemplazar por una variable proposicional a partir de la letra P. P, Q, R, C, T, dependiendo de tu enunciado. Detalle, si se repite el mismo enunciado, voy a repetir la misma variable. Si por ahí más adelante veo despistado, profe, sigue siendo, ¿cuál? ¿Qué variable? Q. Profe, sigue siendo la variable Q. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Entonces, ya hemos visto más o menos qué es una proposición lógica y con qué letra lo vamos a representar, ¿no? Se llama variable proposicional. ¿Qué variable vamos a utilizar? Normalmente en CP3 vamos a trabajar con variable proposicional compuesta, ¿ya? Trabajamos con las variables compuestas, ¿de acuerdo? Ahora, justo lo que te decía, vamos a reconocer los conectores lógicos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. ¿De acuerdo? Estos conectores lógicos, tú te lo tienes que aprender. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a iniciar con el primer conector lógico. ¿Cuál sería el primer conector lógico? Llamado conjunción. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama conjunción? Porque este conector lógico lo vamos a representar con la letra I. Cuando tú ves la letra I, pero o sin embargo, lo vamos a representar por el conector lógico conjunción. ¿Y cuál es su operador o su símbolo? Acá está, mira, no sé si lo observan. Acá está, como tipo una V volteada, ¿no? Es así, una V volteada. Este es el conector lógico conjunción. Que cada vez que en un enunciado veas la letra I, veas la letra o la frase pero, o veas o veas sin embargo, lo vas a reemplazar por el operador conjunción. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuál es su tabla de verdad para esta conjunción? Para este conector lógico. ¿Cuál es su tabla de verdad? Su tabla de verdad va a ser esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a reconocer? Escucha, conector lógico conjunción. ¿Qué dice?
Cuando yo tengo ambas proposiciones verdadero, este conector conjunción va a ser verdadero. Vuelvo a repetir, cuando ambas proposiciones sean verdaderas, ¿de acuerdo? Sean verdaderas, la conjunción va a ser verdadera. En caso contrario, lo demás va a ser falso. ¿Se entendió? ¿Qué, profe? Si encuentro aquí verdadero y aquí falso, ¿qué dice la teoría? Profe, va a ser falso. Solamente la conjunción va a ser verdadera ¿cuándo? Cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Caso contrario, lo demás va a ser falso. ¿Se entendió? Sí. Eso es la conjunción. Ahora, vamos a pasar al siguiente conector lógico. Disyunción. ¿Cuándo utilizo la disyunción débil? Cuando encuentro la palabra o, u, o también en una frase que diga, ¿no? Pepito juega fútbol o vóley. Ahí, cuando ve esa letra O, lo voy a reemplazar por el conector lógico disyunción débil. ¿De acuerdo, Jennifer? Muy bien, no te vayas a golpear con la pared, ¿ah? Ya. Entonces, la disyunción débil. ¿Con qué letra lo voy a representar? Con la O, la U, o la O entre dos proposiciones. ¿Cuál es su operador? La letra V. Disyunción de letra O, U o solamente O, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es su operador? La letra V. ¿Qué dice en la tabla de verdad? Lo siguiente. Cuando la disyunción débil es falso, cuando ambas proposiciones sean falsas. En caso contrario, los demás valores son verdaderos. Vuelvo a repetir. Cuando la disyunción débil es falsa, cuando sus dos valores son falso, falso. Allí la disyunción débil es falso. Caso contrario, va a ser verdadero, verdadero, verdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Pasamos a el siguiente conector lógico. Disyunción fuerte. ¿Cuál es su conectividad? Cuando encontramos dos O juntas en una misma frase, o también la palabra o bien, o entre dos proposiciones o bien. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su operador? Como tipo aquí un triangulito. O como tipo unas flechitas tachadas. Normalmente se trabaja con este triangulito que tú observas aquí. ¿Ya? ¿Qué dice este conector lógico disyunción fuerte? Dice lo siguiente. Este conector lógico disyunción fuerte va a ser falso cuando ambas proposiciones sean iguales. Si es verdadero, verdadero, esto va a ser falso. Si es falso, falso, esto va a ser falso. Eso es lo que dice la disyunción fuerte. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando ambas proposiciones sean iguales. ¿Verdadero? Falso. Falso, falso, falso. Caso contrario, van a ser verdad. O también lo puedes tomar de la otra manera, ¿no? Profe, ¿cuándo la disyunción fuerte es verdadera? Cuando ambas proposiciones sean diferentes, ¿no? Verdadero o falso va a ser verdadero. O falso verdadero va a ser verdadero. Con cualquiera de las dos lo puedes tomar. ¿De acuerdo?
Listo. Siguiente conector lógico, la condicional. ¿Cuál es su conectividad? La palabra sí, entonces, ¿no? Si Pepito juega, entonces se cansa. Si Juanito viene al colegio, entonces aprende. Esa frase se le llama condicional. ¿De acuerdo? O también acá, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Dice, si uno come, por lo tanto, se alimenta, ¿no? O también puede ser así, ¿no? Pepito juega fútbol, por lo tanto, está sucio, ¿no? Entonces, cuando encontremos la frase por lo tanto, sí, entonces es la condicional. ¿Cuál es su operador? La flechita hacia la derecha. Puede ser cualquiera de estos dos tipos. ¿Ya? ¿Qué dice la condicional? La condicional dice lo siguiente. Cuando tu primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa, este conector va a ser falso. Nada más. Vuelvo a explicar. Cuando la condicional va a ser falsa cuando tu primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Caso contrario, lo demás va a ser verdad. ¿De acuerdo? Listo. Ahora viene la bicondicional. La bicondicional. ¿Cuál va a ser su conectividad? Cuando encontremos sí, puntos suspensivos y solo sí. ¿Ya? Es como decir, ¿no? Si Pepito hace caso a su mamá, saldrá a jugar sí y solo si haga su tarea. ¿No? Ahí está. Sí y solo sí. ¿Cuál es el conector lógico? Bicondicional. O también podemos encontrar entonces y solo entonces. ¿Cuál es su operador? Estas dos flechitas a los costados. ¿Qué dice la bicondicionalidad o la bicondicional? Dice, cuando ambos sean iguales, cuando ambas proposiciones sean iguales, acá está, verdad, verdad, la bicondicional va a ser verdad. Falso, falso, va a ser verdad. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Por último, el más facilito, conector lógico negación. ¿Cuándo voy a poner mi conector lógico negación? Cuando encuentre la conectividad no, ni, no es el caso que, bueno, cuando vean la palabra no, ni, ¿no? ¿Cuál es su símbolo? Como tipo una, así, ¿no? Una S volteada, ¿no? Una S echada, ¿no? Así. Eso se llama negación. Por ejemplo, yo tengo aquí la proposición P, que puede ser verdadero o falso. Si es verdadero y pongo su negación de P, cuando es verdadero, la negación va a ser, perdón, cuando es falso, la negación va a ser verdadera, lo contrario. Si la proposición es verdadera, su negación va a ser falsa. Entonces, cuando hablamos de negación, cambia el valor de verdad de la proposición. Si la proposición es falsa, lo niego, va a ser verdadera. Si la proposición es verdadera, lo niego, va a ser falsa. A eso se le llama negación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora entramos ya a la parte más interesante. Las tablas de verdad, de valores de verdad. Cuando yo encuentro una tabla de valor de verdad, lo primero que debo es encontrar o obtener la matriz principal. Ahorita te voy a decir qué es la matriz principal. La matriz principal
Una matriz donde te va a dar el resultado de tu tabla de verdad, de tu esquema molecular. A la matriz, por eso se llama matriz principal. Es donde te va a dar el resultado final. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, el número de valores que se asigna a cada variable es 2 elevado a la n, donde n es el número de variables. Acá voy a hacer una pausa para explicarte. Observa. ¿Cuántas variables obtienes aquí? ¿O ves aquí? 2, ¿sí o no? La variable P y la variable Q. Profesor, si yo tengo dos variables, ¿cuántos valores de verdad tengo que colocar en mi tabla? Ah, vas a utilizar esta formulita de aquí. 2 elevado a la n. Pero ¿quién es n? El número de variables. ¿Cuántas variables observas aquí? 2. Entonces tú dices 2 elevado a la 2. ¿Por qué 2? Porque en mi tabla hay 2 variables. ¿Y 2 a la 2 cuánto es? 4. Es decir, vas a tener 4 valores de verdad. ¿Cómo así? Te explico. Para esta primera variable va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Ahí está. ¿De acuerdo? Los dos primeros verdaderos, los dos últimos falsos. Si quieres lo divides así. Y si él es verdadero, él va a ser verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿De acuerdo? A ver, te voy a hacer un ejemplo aquí. Profe, ¿qué pasa si yo tengo una tablita que tiene 3 valores de verdad? P, Q, R. Perdón, tiene 3 variables. ¿Cuántos valores de verdad tengo que poner? Hace la formulita. 2 elevado, no se ve, ¿no? 2 elevado a la n. ¿Qué más? ¿A qué es igual? ¿Cuántas variables tengo? 3. Entonces, a ver, 2 elevado a la 3. ¿Cuánto es esto? 8, profe. 2 al cubo es 8, ¿no? Entonces, ¿cuántos valores de verdad voy a tener? 8. ¿Qué hago? Hago esto, mira. Yo lo hago así, mira. Al primero, como es 8, le pongo 4 valores de verdad, verdadero, 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 y 4 valores de falso. Falso, 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 falso. Ahí están los 8. Al siguiente le pongo la mitad, pues. 2 valores de verdad, 2 valores de falso. 2 valores de verdad, 2 valores de falso. Y al tercero lo combino verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así armo mi esquema molecular, mi tabla de verdad. ¿Se entiende? Esperemos que sí. Ahora, te voy a mostrar cuál es la matriz principal. Aquí en la tablita está marcado de color celeste. Mira, él. Va a ser tu matriz principal. Aquí. Es como cuando tú tienes una ecuación, ¿no? A ver, mira, 3 más 2 menos 5 menos 3. Pregunta, en esta ecuación, no es una ecuación, esta operación, ¿qué resuelve primero? Los paréntesis, profe, ¿sí o no? Cuando yo tengo una operación así, lo primero que resuelvo son los paréntesis. Resuelvo el 5 menos, resuelvo el 2. ¿Quién te va a dar la respuesta final? Este operador, el menos. Entonces sería 5. 5 menos 2, 3. ¿Quién te da la respuesta? Al final va a ser este menos, ¿no? Acá es igual. Tienes aquí paréntesis, 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 paréntesis. Resuelves esto,
lo juntas con este operador de aquí y él será tu matriz principal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Profe, ¿para qué me va a servir mi matriz principal? Para que tú le des qué tipo de clase de matriz es. Hay tres tipos de clase de matriz. Una es llamada tautológica. Ojo, acá dice tantológica, no es tantológica, es tautológica. Profe, ¿cuándo le voy a llamar a la matriz tautológica? Cuando todos los valores de esa matriz sean verdaderos. Es decir, si aquí salen todos verdaderos, ¿cómo se va a llamar esta matriz? Tautológica. Profe, pero si salen todos falsos, ¿qué nombre va a recibir? Contradicción. Todos los valores son falsos. Profe, y si sale combinadito así, falso, verdadero, verdadero, falso, ¿cómo se va a llamar? Contingente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, así hemos terminado este tema de aquí, el tema de lógica proposicional.